buenas tardes a todos. A los que no pudimos saludar, bueno, nos saludamos. Y hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, por lo menos para mí, que fue el tema que yo elegí para hacer la gran mayoría de mis trabajos y de estudios y demás, que fue el relativo a los estados de inconsciencia. Porque si hay un lugar en donde el entrecruzamiento de discursos se da, es en torno al concepto de conciencia y de inconsciencia. Porque sobre la conciencia han hablado los filósofos, los teólogos, los psicólogos, los abogados, los juristas, los médicos, los neurobiólogos, todos han hablado de la conciencia y de la inconsciencia. Pero todo cada uno de ellos desde un lugar diferente, y nunca integrando el lugar de uno al lugar del otro. Y nosotros tenemos que encontrarnos frente a la realidad de un sujeto que ha transgredido la ley penal y que eventualmente se encontraba en el momento de la transgresión, podía encontrarse, en un estado de inconsciencia. Y a veces les cuesta mucho a la gente aceptar qué es un estado de inconsciencia, sobre todo a los fiscales. Los defensores, en mi opinión, esto es una cosa que lo digo con todo respeto, los defensores tienen muy buena formación académica. Eso en 30 años de poder judicial, sí, en 30 años de poder judicial lo he visto constantemente. En cambio, los fiscales, que también tienen buena formación académica, tienen un nivel de rigidez mayor. Es una opinión personal, digamos, sin ánimo de ofender a nadie. Pero hay un derecho que es humanístico, que es el derecho penal por excelencia, humanístico, luego el derecho civil, y hay otros derechos que son menos humanísticos. Una quiebra no es tan humanística como determinar un régimen de visitas o una tenencia de un menor. Entran en juego otras cosas, pero es un poco lo que estábamos hablando con el doctor recién. De la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, estos modelos nuevos que hay para que en definitiva tratan de resolver conflictos y de prevenir que esos conflictos vuelvan a repetirse. Porque podemos tenerlo toda, como decía el doctor, 10 años, supongamos que la sentencia fue 10 años preso. Le hacemos cumplir los 10 años presos. Al 10º año y un día, el individuo tiene que salir. Y sale en general igual o peor que cuando entró, sin siquiera educación formal, porque estamos en otro lugar que no nos debemos olvidar nunca. Estamos en un país pobre, atravesado por la pobreza en más del 50% de la población, o por ahí nomás, sobre todo en la población infantil, hay 5 o 6 niños de cada 10 que son pobres. Hay un atravesamiento, además de la pobreza, de la marginalidad, que ese puede venir desde la clase alta hasta la más baja, ese es bien de extremo a extremo, va. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque no es aumentando penas que los delitos se van a corregir, no es poniendo penas más duras que los delitos van a evitarse, al contrario, está demostrado que eso no sirve. Lo que sirve es un sistema operacional, digamos, para trabajar con esa gente, y tenemos que tener fundamentos teóricos como los de justicia terapéutica que ellos están planteando ahora, los de justicia restaurativa, que cambien nuestra forma de pensar, cambien nuestros modelos, nuestros arquetipos mentales. Pero para no perder tiempo en esto, que además hay un especialista acá, es una falta de respeto que yo hable de esto, vamos a compartir la pantalla, si ustedes están de acuerdo. Fer o vos, si me pueden invitar. Ya mismo, un minutito. Sí. Tengo que hacer un trámite acá y ya le compartimos. A ver, pruebe, por favor, Daniel. Bueno, si podés ya. Ahí está. Sí. Todavía no lo vemos, ¿eh? Todavía no lo vemos. Espera, ahora lo van a ver. Ahora sí. Ahí lo tienen que ver. Excelente. Pues lo más difícil de las clases no es el temario de la clase, sino que es el PowerPoint.
Esto pasa en todos lados, pero en fin. Y hay otros que son más difíciles todavía que el PowerPoint. Bueno, vamos a bajar este cuadrito, así nos queda espacio. Ponemos esto en grandete, esto en grande. Bueno, vamos a hablar de los estados de inconsciencia y sus implicancias psicoforenses. Para esto, nosotros vamos a tener que recordar algo que ya vimos y que vieron y que están charlando y que están conversando y que han estudiado miles de veces, que es un artículo del Código Penal, que es el artículo 34, que tiene varios incisos, del cual a nosotros, en el ámbito de la salud mental forense, que es otro concepto que hay que incorporar, salud mental forense, porque no es lo mismo estar enfermo mentalmente que estar sano mentalmente. Son realidades absolutamente distintas que parten de principios distintos. Salud mental forense. Bueno, en este artículo 34, como les decía, tiene un encabezamiento que es muy chiquitito, dice, no son punibles, y tiene un montón de incisos. De todos esos incisos, para la clase de hoy, nosotros nos vamos a fijar o nos vamos a quedar prendidos del inciso número 1, que dice, encabezamiento, no son punibles, como si fuese una ecuación de colegio secundario, no son punibles el que al momento del hecho, por A, B, C o D, no pueda tal cosa o no pueda hacer tal otra cosa. Esto transformado en palabras del propio artículo, no son punibles el que no haya podido al momento del hecho, por insuficiencia de sus facultades, lo que podría ser el ejemplo de A que yo les dije, alteración morbosa de las mismas, estados de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Es decir, que en este primer inciso del artículo 34, párrafo primero, nos plantea en general quiénes no van a ser punibles en razón de alguna alteración de su devenir psíquico, de su devenir mental, de su devenir conductual. Pero no queda ahí. Dice, en el párrafo segundo de este inciso primero, dice, en los casos de enajenación es un término muy antiguo, que utiliza el Código Penal, ya el Código Civil lo ha dejado de utilizar, y alienación ya pasaron a ser parte de la historia de la lengua castellana, aunque son palabras castellanas reconocidas. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española va a estar la palabra enajenación. Pero los idiomas son dinámicos, van variando de momento a momento, de época en época, y ya no se usa en lo concreto. En los casos de enajenación, o sea, cuando el individuo está, entre comillas, y no es estigmatizar a nadie, fuera del surco, fuera del camino, está fuera del trayecto por el cual su vida venía, se ha desviado de esa vida, es decir, está loco. Loco viene de locus. Locus significa lugar. Aquel que se sale de su lugar. Dice, el tribunal podrá ordenar la reclusión de la gente es el infractor, en un manicomio, concepto también que ya está muy antiguo, del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público, o sea, el acuerdo del fiscal, y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí o a los demás. Acá hay una redacción, dice, de que el enfermo, vamos a ver que no todo lo que comprende el artículo 34, inciso 1, necesariamente entran en el concepto de trastorno o de enfermedad, pero ahora lo vamos a ver, no se preocupen. En los demás casos, en los que no se trate de, entre comillas, enajenados, y se absolviere digamos, por esa condición al infractor, se podrá ser internado en un establecimiento ad hoc hasta que desaparezcan las condiciones que lo hicieran peligroso. ¿Qué ejemplo se les ocurre pensar respecto del tercer párrafo
del artículo 34, inciso 1, desde el punto de vista médico. Fernando y el doctor Bressner, cállense un poquito, a ver, que quiero escuchar qué dicen los muchachos y las chicas. De toda la patología psiquiátrica que vieron, que han escuchado, ¿cuáles serían los demás casos que ameriten la reclusión en un establecimiento adecuado? Está hablando de establecimiento adecuado de tipo sanitario, ¿no? ¿Qué piensan? Les doy una ayuda. Es un flagelo. Un intento de suicidio, por ejemplo. Y un intento de suicidio ya implica un trastorno severo. Estamos hablando. Básicamente, ¿qué entraría acá en los demás casos? No es insuficiencia, no es alteración morbosa, no es estado de inconsciencia. ¿Qué sería, por ejemplo? Una intoxicación. ¿Una intoxicación en qué periodo? Con sustancias. ¿En aguda. qué periodo? Claro, puede ser en periodo agudo, pero ya entraría dentro del otro inciso, dentro del otro párrafo. Claro. Y Abstinente. acá estaríamos hablando del uso problemático de sustancias. Claro, de sustancias, claro. Miren que no es lo mismo decir es un toxicómano, es un adicto, que es una persona que tiene un uso problemático de sustancias. Para esto está la justicia justamente, valga la redundancia, terapéutica, para hacer este tipo de aclaraciones. Dicen, los demás casos que se lo absolviere, podrá ir a un organismo adecuado hasta que desaparezcan las condiciones de peligrosidad. Peligrosidad, otro concepto que está perimido, pero bueno. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos disecar, como disecábamos en primer año de la facultad, en anatomía, disecar este artículo, este inciso 1 del artículo 34 que ya vimos, vamos a encontrarnos con un componente psiquiátrico, con un componente psicológico, con un componente temporal, con un componente jurídico y con un componente, digamos, criminológico. El componente psiquiátrico va a estar dado por insuficiencia de las facultades, tal cual la letra del artículo, insuficiencia de las facultades, alteración morbosa, el artículo dice de las mismas, porque hace referencia a un contenido que está previo a un punto, a una coma, quiero decir, y los estados de inconsciencia. Ahora bien, insuficiencia de las facultades es muy fácil de entender para todo el mundo. Se trata de los que antes se llamaban retrasos mentales, que ahora se ubican dentro de otra paradigma, que es un paradigma de derechos, que también es muy importante a la hora de ubicar a la gente en determinadas categorías. Ahora se habla de la discapacidad psicosocial. ¿La discapacidad psicosocial existe? Sí existe. Es un conjunto de alteraciones que se caracterizan por tener un rendimiento inferior al término medio. En general, ese rendimiento inferior al término medio tiene que ver con la esfera intelectual, tiene que ver con la inteligencia, y dentro de la inteligencia tiene que ver con la capacidad de pensamiento abstracto. Pero eso no lo vamos a ver hoy, porque no nos importa para los estados de inconsciencia. Sí sepamos que cuando nos encontremos con una persona que tiene una discapacidad psicosocial o tiene, de acuerdo a la clasificación del DSM, un retraso mental, o tiene una oligofrenia, de acuerdo a la clasificación francesa, o tiene una frenastenia, de acuerdo a la clasificación alemana, sea la clasificación que fuere, estamos diciendo que su inteligencia no está desarrollada, o se desarrolló en forma incompleta. Y ahí tendremos que ver tres cosas para saber si el individuo es o no es pasible del reproche penal. El tipo penal que realiza, los tipos penales que son abstractos en sí mismos, son muy difíciles que los pueda realizar una persona con discapacidad intelectual. Las circunstancias que rodean al hecho y el grado de participación dentro del hecho. Este es el clásico ejemplo del
cual hay una banda de psicópatas, hay 3, 4 psicópatas que van a robar un banco y le dicen a uno de los de la banda, que es digamos, el lento, por llamarlo de alguna manera, el que está más lentificado, más atrasado, menos desarrollado en su inteligencia, le dicen, vos quédate acá en la esquina y chiflás y ves que viene un patrullero, viene una moto de la policía, y los tipos entraron al banco, entraron al tesoro, sacaron la plata, se escaparon por el túnel, se subieron al gomón, están en otro país y este sigue esperando en la esquina o en la puerta del banco a ver si viene la policía. Entonces, esto que yo les acabo de decir tiene un nombre dentro de la psiquiatría clínica forense que se llama tríada de Cabello, para determinar el grado de responsabilidad, que en definitiva uno le va a dar los elementos y el que lo va a determinar en un sentido u otro va a ser el juez, no nosotros, pero nosotros podemos ilustrar bien al magistrado para que tome una buena decisión, siempre recordando una cosa, que nosotros ni condenamos ni zafamos a nadie. Eso es una tarea jurisdiccional. Nosotros asesoramos a los jueces o auxiliamos a los jueces en su tarea, dándole información que él va a valorar de acuerdo a su criterio, que se basa en un principio que es muy viejo, que es el principio de la sana crítica, y a partir de ahí tomará una decisión. Pero no tiene que ver esto con lo que estamos viendo hoy de estados de inconsciencia. Pero si hay alguna pregunta de discapacidad intelectual y la quieren hacer ahora, pueden hacerla. ¿Tienen algo que preguntar de esto? ¿O quieren hacer algún comentario o algo? Aprovechen la... Si me permitís, Daniel. ¿Quién habla? Marcelo, yo. Ah, Marcelo, sí. Porque más que nada, la verdad que excelente lo que venís ilustrando hasta el momento. Me interesó mucho que por ahí podemos explicar un poquito el tema de cuál es la condición que te da el artículo 34 respecto a la condición procesal, ¿no es cierto?, del imputado, porque hay algunos errores que cometen habitualmente los peritos, ¿no?, en cuanto a entender el artículo 34 de dos vías, ¿no?, como una causal de no reprochabilidad. Claro, porque dice, fíjate que el artículo, como bien lo mencionaste, habla de que no es punible, ¿no? Entonces la no punibilidad la podemos encajar desde una excusa absolutoria, ¿no? La excusa absolutoria es aquellos perdones que tiene el legislador respecto de algunas cuestiones puntuales, o una causal de atipicidad directamente, ¿no? ¿Qué pasa con el que está fuera del tipo penal? Esto obviamente que requiere muchas clases para poder llegar a este lugar, pero se los dejo más que nada como inquietud a los alumnos, para que lo quiera razonar o quiera adentrarse con esto. Bueno, investigar, a ver qué pasa con el artículo 34 y cómo es la condición procesal específica del imputado respecto de, ante la situación de la aplicación del artículo 34, ¿qué sucede? Vieron que en el momento del desarrollo de la frase está hablando de no punibilidad, que suponemos que sabemos de qué se trata la palabra misma, punibilidad, ¿no? Punibilidad viene de la posibilidad de ser penado, ¿no? De la posibilidad de tener esta mancha con la represión penal. Y por otro lado, ¿cuál es la libertad, ¿no?, que se atribuye el legislador al poder dejarlo fuera de la prosecución penal? Entonces, dentro de lo que es todo el desarrollo del iter criminis, ¿no?, que tenemos, en un momento lo podemos explicar, Fernando, si a vos te parece en alguna de las clases, cómo se desarrolla el iter criminis, y este iter criminis, que se le llama todo el proceso que va a hacer el juez para determinar la culpabilidad finalmente del acto que se realizó en un principio, del hecho, ¿no?, de la conducta, va pasando por diferentes estadios, entre ellos es la acción, la imputación, acá podemos observar la imputación objetiva, el tipo penal, o sea, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Bueno, ¿dónde estamos parados cuando hablamos del artículo 34? Es interesante también para que lo podamos obtener a raíz de un pensamiento más crítico respecto a este artículo y relacionado también, obviamente, desde lo jurídico,
¿no? Que para ustedes yo sé que esta es una parte donde por ahí cuesta un poquito, es más fácil entenderlo desde lo médico, pero de lo jurídico es fundamental entenderlo también, ¿no? Saber dónde estamos parados. Hoy decía el doctor Silva respecto de dónde nosotros estamos parados en el expediente y poder colaborar de la mejor manera con el juez. Y la mejor manera de colaborar con el juez, yo siempre lo digo en todos los cursos, es saber qué estamos haciendo en el expediente judicial. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Desde lo primero que hacemos, que es cubrir esa falencia del juez, ¿no? Porque si el juez fuera médico, fuera especialista en medicina o fuera especialista en psiquiatría, no estaríamos dando este curso nosotros. Entonces, como el juez no lo es, obviamente que cubrir esa falencia que tiene es el trabajo del perito en primera instancia. Pero el perito va a reaccionar mucho mejor en su explicación cuando comprende el ámbito jurídico. Y si el ámbito jurídico lo va a comprender cuando sabe en qué momento procesal está. Entonces, bueno, es para mucho más y no quiero interrumpirle la disertación del doctor Silva. Pero Esto es muy importante lo que dice Marcelo, porque el artículo empezaba con su pequeño encabezamiento, no son punibles. Es decir, no tendrán pena, en definitiva, no quiere decir eso, no son punibles. Y esto nos va a remontar a la teoría del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Culpable en tanto que se le pueda reprochar al individuo por lo que hizo. Hiciste tal cosa, enrostrarle al individuo, echarle por cara al individuo, hiciste tal cosa. Bueno, ¿qué me decís? De ahí el juez verá la responsabilidad, verá el grado de participación, verá digamos, un montón de otras variables hasta llegar al momento de dictar su sentencia y determinar cuánto tendrá, si va a tener o no pena, y si en el caso de que tenga pena, cuál va a ser la cuantía de la pena, si va a ser el mínimo que marca el extremo menor del artículo, el intermedio, el mayor, el más alto, si es reincidente, si no es reincidente. Hay un montón de variables que intervienen, pero justamente es eso. Pero insisto, la función de los peritos es asesorar a los juzgados, a los magistrados. No es ni culpar ni defender, inculpar ni defender. Eso son funciones de tipo jurisdiccional. Los peritos no tenemos función jurisdiccional, los peritos, en realidad, los miembros del Poder Judicial, los que trabajan dentro del Poder Judicial. Pero básicamente ni acusamos ni defendemos. Decimos, esto es un frasquito de gotitas nasales, ¿ok? Comprobamos con bien el perito químico, dice, sí, tiene, qué sé yo, qué tiene, nafasolina. Tiene nafasolina, es para la nariz tapada, ok, perfecto. Eso es un informe técnico. Después, si la nafasolina es buena o mala, ya implica un juicio de valor, una valoración que en este caso será hecha por el juzgado, por el juzgador, que valorará lo que nosotros le informamos. Muchas veces, pero está muy bueno esto. Muchas veces es consulta recurrente, ¿no? Nosotros como profesores, ¿no? De alguna manera, con humildad lo digo, con respecto a los alumnos, ¿qué pasa con aquellos extremos donde no podemos corrernos a veces? ¿No? Nos pasa porque yo también cumplo el rol de perito, no tengo nada que ver con la medicina, pero soy perito liquidador de seguros y muchas veces interviene en pericias, o en peritajes, mejor dicho, ¿no? Hablemos con propiedad, en peritajes donde si bien debía ser lo más objetivo posible, había situaciones en donde no podía. Entonces, un recurso que yo siempre transmito al perito es utilizar en aquellos momentos extremos donde no podemos dejar de ser objetivos y sin embargo tampoco podemos ponernos ni en el rol de cada uno, ¿no? No podemos poner en el rol del defensor, en el rol del fiscal y mucho menos en el rol del juez, utilizar la potencialidad. Entonces, ese es el momento en donde podemos utilizarlo. Hay un aspecto ahí, Marce, para acotar y después dejarlo al doctor Silva. Sí, perdón. Una de las funciones que tiene el perito, que generalmente lo exigen, inclusive es un punto de pericia, que es la capacidad en estar sometido a un proceso judicial al que nosotros evaluamos. El entendimiento y la comprensión de la criminalidad de un acto, al momento del hecho, y la capacidad de dirigir sus acciones. Que eso sí es importante, porque muchas veces el juez pide esas observaciones justamente porque lo necesita por parte de alguien que sepa del tema. En este caso es donde entramos nosotros. Si está en esa capacidad
de entender o comprender, y comprender, no es o entender o comprender, sino es entender y comprender la criminalidad de un acto y dirigir sus acciones. Eso es típico de que es como punto de pericia para nosotros para que el proceso judicial se inicie. Por lo tanto, todo este estado de inconsciencia, o el artículo 34, lo primero que tenemos que ver es eso, y remontar en dos situaciones distintas. Una cosa es cuando lo vemos nosotros en el momento del peritaje, el eje vertical, y otra cosa es al momento del hecho. Son dos cosas distintas, porque pueden variar eso. El momento del hecho puede haber tenido una situación determinada, y el momento que nosotros hacemos la pericia, otra totalmente distinta. Y es más, en el eje del tiempo se puede haber desplazado un montón de factores que pueden haber influido el estado psíquico o las facultades mentales de ese peritado. Entonces, Sí, seguro. ahí está el arte de esto, sí, de psiquiatría forense y psicología forense, donde hay que tener bien claro, en el momento del hecho, la capacidad jurídica que tenga la persona, y en el momento del peritaje, porque son dos hechos distintos. Por eso es importante tener en claro el artículo 34 y saber en qué momento aplicarlo también. Son dos momentos procesales diferentes. Tal cual. En el caso del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires es el artículo 64, el que es capacidad para estar en juicio. En el caso de la Justicia Nacional y Federal es el artículo 78. Y cada provincia tiene su artículo en su código de forma porque es una de las facultades que las provincias retuvieron para sí a la hora de dictarse en nuestra Constitución. Pero esto lo conozco bien, este tema, por lo siguiente. No es por darme corte lo que voy a decir ahora, sino por lo que me pasó. Yo formé parte de la comisión que tuvo que evaluar a los represores de la última dictadura que tuvo nuestro país. Es decir, yo tuve que evaluar a Masera, tuve que evaluar a Infinito, lo nombro a Masera por digamos, ser muy conocido y una figura de una actividad pública absolutamente notoria que además ya ha fallecido, pero hay algunos que todavía siguen en proceso y muchas veces nos han preguntado si podían o no participar ahora en audiencias de debate, si podían estar a la hora de que les lean la acusación, si podían estar a la hora de que presentes en la sala al momento de los alegatos. Bueno, eso se llama capacidad para estar en juicio, para estar en proceso, que seguramente vamos a tener en una clase en particular. No es un tema muy largo, pero sí entran en juego otras variables, como por ejemplo que el individuo pueda ir con la memoria hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás, ir y volver, ir y volver, ir y volver. Comprender en el sentido de entender valorativamente lo que se le está preguntando, de lo que se le está imputando, de las consecuencias que va a tener, de poder departir, o sea, hablar, compartir con su abogado, de expresar su disgusto a su letrado defensor o al defensor oficial respecto de determinado testigo e impugnarlo, impugnar el tribunal, puede hacer un montón de cuestiones que para que las pueda hacer tenemos que aseverar que al momento de estar en el proceso está con capacidad para estar en el proceso. El artículo 34 es como estaba, como dijo Fer, como estaba al momento del hecho. Pongámosle el caso de Masera. Nadie le cabe duda que Masera, al momento de los hechos que se le imputaron, era una persona, entre comillas, normal. O por lo menos tenía una adecuada adaptación a la realidad. Sabía lo que hacía, comprendía lo que hacía, dirigía su conducta, actuaba con libertad, con intención, con voluntad. Esto se sabía, se sabe. Basta con ver discursos, basta con ver filmaciones, pero al momento en que se lo examinó, una de las juntas fueron 9 peritos, entre los que estaban los peritos digamos, de derechos humanos, los de las defensorías, los de las querellas, y a mí me tocó estar en representación del tribunal, del juzgado que llevaba la causa, junto con otro perito, que es otro profesor, y una de las peritos psicólogas del cuerpo médico forense, del Departamento de Psicología de Adultos. Entonces, bueno, una cosa es determinar cómo estaba en el año 2009, cuando fue que se hizo esa pericia, y otra que estaba totalmente dementizado, digamos, la verdad es esa. Y otra cosa es
al momento de impartir las órdenes y del plan que se había configurado. Así que está muy buena la aclaración que hizo Fernando, y esto nunca se lo olviden, porque justamente tiene que ver con el tema de hoy. Porque el tema de hoy nosotros vamos a hablar de estados de inconsciencia al momento del hecho. Después el estado de inconsciencia, por definición, va a pasar, salvo que sea una cuestión rarísima que no pase, pero habitualmente son cuadros agudos que se inician, tienen una meseta, tienen un máximo, una meseta y declinan. Pero dos cositas más antes de entrar ya de lleno en el tema. El otro elemento que nos marca el artículo 34 es el de alteración morbosa, que de acuerdo a la concepción alienista incluía a la psicosis, es decir, a las distintas formas de locuras, y a las demencias, que son cuadros de deterioro que ahora se llaman deterioros cognitivos severos, que pueden ser de múltiples causas, que hay demencias que son, el 99% de las demencias son irreversibles, pero hay algunas que pueden revertir. Por ejemplo, la demencia sifilítica puede revertir si se trata de la sífilis. La demencia por falta de vitaminas pueden revertir si se hace el tratamiento específico, pero en general, por definición, las demencias tienen trastornos de la memoria, trastornos de las praxias, o sea, de los movimientos finos, tienen trastornos del lenguaje, afasia, sea de expresión o sea de comprensión, y tienen pérdida de las funciones ejecutivas, es decir, las secuenciaciones, las planificaciones, eso se pierde. Bueno, esa es una concepción muy válida, pero les aclaro, que alguien esté en psicosis no quiere decir que necesariamente sea inimputable. Que alguien esté en demencia, podremos ver si pudo comprender la criminalidad de su acto, dirigir sus acciones, lo mismo que para un psicótico. Es decir, no es todo o nada. Alguien que tenga una psicosis no necesariamente va a ser un inimputable. Va a ser un inimputable si esa psicosis es vinculable dinámicamente con la acción que realiza y las consecuencias de la acción. Por ejemplo, si es un delirante, celotípico, un delirio de celos, la paranoia celotípica de Kretschmer, y mata por celos, es muy probable, o es altamente probable, yo le diría que es probabilísimo, que los peritos que intervengan pongan que al momento del hecho se encontraba en estado de alteración morbosa de sus facultades bajo la forma de psicosis delirante celotípica de Kretschmer, Otros serán más arriesgados y pondrán que al momento del hecho podía comprender la criminalidad del acto. Yo prefiero no utilizar eso y utilizar las fórmulas que marca el código, que son mucho más esclarecedoras que la opinión que yo estoy dando. Yo digo, ojo, al momento del hecho presentaba este cuadro, el cual es psicodinámicamente vinculable a la acción que hizo. El juez después determinará si para él lo comprendió o no lo comprendió. Porque lo que para mí yo puedo explicar como psiquiatra, o Fernando puede explicar como psiquiatra, o ustedes como médicos, como psiquiatras, no necesariamente es lo que entiende el derecho, ni mucho menos lo que entiende un representante particular del derecho, que es el juez. Entonces, siempre hay que ver la cosa en forma global, de manera justamente terapéutica, para que no pase lo que hablábamos al principio de la clase entre el que tiene la cautelar, que a veces no la tiene que tener, y se la ponen a él, bueno. Entonces, todo ese tipo de cosas para que no pasen esos que son, en definitiva, consecuencias de hacer valoraciones inadecuadas, estamos con esto. Y entramos de lleno a los estados de inconsciencia. Los estados de inconsciencia básicamente se los clasifican en la confusión mental, la ebriedad aguda, que puede o no ser alcohólica, pero vamos a poner la ebriedad aguda alcohólica para hacerlo más simple, la epilepsia, la ebriedad del sueño y la emoción inconsciencia. Esto, si quieren, lo tienen grabado, traten de tomar nota, es un tema muy interesante,
y da a mucha interpretación, pero justamente lo damos ex profeso en una clase, que podríamos haberlo hecho en 10 minutos, es decir, estados de inconsciencia y nada más. Utilizamos una clase porque queremos cambiar la forma de pensar. Y bueno, me parece fantástico la forma. Yo insisto, este curso para mí, que lo conozco a Fernando, se diferencia de los otros cursos en un aspecto esencial, que tiene una crítica de sus propios conceptos, se autocritica, reflexiona sobre lo mismo que dice. Entonces, eso es valor científico 100. El que dicta normas apodícticas o sentencias en cuanto a frases apodícticas, y no admite ningún tipo de disenso, ni de discusión, ni de pensarlo de otra manera, eso no está en el ámbito de la ciencia, es otro ámbito. Habrá que ponerle nombre si es que no lo tiene. Pero ustedes se están llevando de acá clases que son de filosofía de la psiquiatría, se los vengo diciendo ya varias veces. Y no son las clases que di yo, justamente, son las clases que dieron mis colegas. Aprovechen esto. Entonces, estados de inconsciencia. El problema es que para entender los estados de inconsciencia, yo no me voy a poner a explicar ahora lo que es una confusión, se los voy a explicar, sí, pero dentro de un rato. Para entender lo que son los estados de inconsciencia, hay que entender primero qué es la conciencia. Y la conciencia es una palabra compuesta, cum scientiae, que fue acuñada por un filósofo que fue Crisipo, que de la unión de esas dos palabras, en el latín se unen mucho las palabras, surge el engrama que cum scientia es darse cuenta. Yo estoy consciente cuando me doy cuenta de quién soy, dónde estoy, de dónde provengo, hacia dónde quiero ir, cuál es mi entorno factible o probable, cuál es mi entorno imaginario, distingo mi yo interno del yo externo de los demás, del yo de los demás, que se expresa a través de la conducta. Entonces, la conciencia es un darse cuenta, y ustedes me van a decir, Daniel, está bien, vos me decís, la conciencia es un darse cuenta de quién soy, dónde estoy, por qué estoy, dónde quiero ir, de dónde vengo, como la canción de Zapata. Ok, sí, pero es eso la conciencia. Muchos siglos después de Crisipo, un gran filósofo, Brentano, dijo que la conciencia era el direccionamiento, el llevar a todo nuestro proceso mental hacia un objetivo determinado, era darle la intencionalidad, concepto que va a ser muy tomado por los juristas, el concepto de intencionalidad, tanto en el derecho civil como en el derecho penal, como en el de familia, que es el civil no patrimonial. Y muchos años después de Brentano, otro ya mucho más próximo a nosotros, en el siglo XX, principios del siglo XX, llamado Sartre, que estaba casado con una mujer muy elegante, muy inteligente y muy, digamos, muy transgresora para su época, que fue Simone de Beauvoir, le preguntan a Sartre en una entrevista periodística, le dicen, profesor, ¿cómo usted nos define a la conciencia? Y Sartre utiliza la técnica de la analogía. Entonces, dijo, yo tengo conciencia, en la época de Sartre había tranvías, ¿no? No había otra cosa, y trenes. Yo tengo conciencia del tranvía cuando lo voy corriendo por la calle para agarrarme del pasamano y montarme al tranvía. Ahí incorporé al tranvía a mi realidad interna, a mi realidad mental, a mi realidad vivencial. Si yo, en cambio, estoy en la calle, en un bar, viendo cómo pasa el tranvía, yo podré describir al tranvía, podré tener una representación del tranvía, pero no estoy consciente de lo que es el tranvía. El de estar consciente es el poder vivenciar aquello que se está conociendo en este acto cognoscitivo, que es el ver lo que pasa en la realidad, el explicar lo que pasa en la realidad.
Y para hacerlo más fácil, se me ocurrió un día que había ido a ver una ópera, estaba en el teatro y decidí, me había asombrado que en el teatro, en la parte de arriba del escenario, habían puesto, recién los habían instalado, letreros con luces LED que pasaban la letra de lo que cantaban los cantantes en español. Como si fuesen los subtítulos de una película, pero en vez de ir arriba, en vez de ir abajo, estaban arriba. Entonces dije, esto es la conciencia. La conciencia es un escenario. El escenario del Teatro Colón es un escenario enorme. Tiene un foro enorme para cientos de músicos. Tiene decoraciones destacadísimas, posibilidades de armar escenografías, de armar un río, si se quieren, dentro del escenario. Tiene infinidad de posibilidades. Es decir, que tiene una estructura que va a estar dada por su amplitud, que en este caso vamos a aplicarlo a la conciencia, la amplitud del campo de la conciencia, y va a estar más o menos intenso en cuanto a su luminosidad. No es lo mismo que quede todo el escenario del Teatro Colón a oscuras y que se prenda el reflector para que solamente se vea Pavarotti, a que el escenario esté iluminado a giorno. Entonces ya tenemos una cosa que nos permite empezar a orientarnos, que la estructura tiene que ver, por un lado, con el grado de luz, que médicamente, técnicamente lo vamos a llamar lucidez, y al mismo tiempo con el campo o amplitud de ese campo. Ahora bien, yo les dije que en el campo, o en la amplitud del escenario del Teatro Colón, podía haber escenografías, podía haber bailarines, podría haber cantantes, podría haber músicos, podía haber instrumentos musicales que podían estar ordenados o desordenados. Pero supongamos que estuviesen ordenados. En nuestro campo de conciencia también van a estar elementos, pero ya no instrumentos, ni músicos, ni ríos artificiales, ni vestuarios, ni cosas por el estilo. Sino va a haber elementos de mi mundo interior, de lo que a mí me pasa, va a estar dentro de mi campo de conciencia. Cuando uno dice, tengo esta idea en la cabeza, tengo esto que me está rondando, lo que quiere decir es que tiene un contenido ideico, o idioafectivo, o afectivo, que está tomando un protagonismo dentro del campo de la conciencia. Que si ustedes me van a decir, ¿y dónde está la conciencia? ¿Está dentro de la cabeza? Me van a decir, y yo les voy a decir sí. Después, si quieren, les explico en qué parte de la cabeza está. Pero hoy por hoy, sepamos que eso tiene un basamento neurológico, la conciencia. Y también elementos del mundo exterior. Si yo les muestro esto, no sé si se va a ver, ¿qué les estoy mostrando? ¿Alguien que hable? Celular. Sí. Un teléfono celular. Una vez que lo percibieron, ese teléfono celular, ya ingresó a su campo de conciencia. Y va a durar un poco, después va a desaparecer porque tampoco, si no sería la Biblioteca Nacional el tamaño de la cabeza. Pero eso es justamente los elementos del mundo exterior, las percepciones, los contenidos conductuales, los actos, etc. Doctor, esto me lo enseñaron ustedes los médicos. El dolor de alguna parte del cuerpo hace tener conciencia de aquello que no hace conciencia. Claro, eso se llama la senestesia. Está la senestesia, la kinestesia y la sinestesia. Senestesia, que es esto que vos decís. La gente lo dice. La gente con 0 nivel de educación. Le duele el hipocondrio derecho y dice, me duele el hígado. Porque tiene la percepción de que ahí es el hígado. ¿Por qué? Porque es una percepción interna dada por que tiene que ver con representaciones de generaciones en generaciones, de generaciones en generaciones. Después, la kinestesia, saber si nos movemos nosotros o lo que se está moviendo es la escena. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos mirando por la ventanilla de un tren
y no sabemos si lo que se está moviendo es el tren o si lo que se está moviendo es el campo. Sobre todo si el paisaje se torna monótono y no hay una referencia clara para determinar la dirección del movimiento. Y la sinestesia, por ejemplo, ¿ustedes pueden admitir que una persona diga, te estoy viendo por el pulpejo de mis dedos? Utilizando un receptor que no es el receptor, que es un receptor táctil para una función visual. Eso es un trastorno de tipo sensoperceptivo que marca un disturbio muy grave. La conciencia requiere de que la persona esté despierta, de que esté vigil. Pero que esté vigil no necesariamente implicará que va a estar consciente, que va a estar lúcido. ¿Por qué? Porque lo que hace que la conciencia sea de tanto valor desde el punto de vista del derecho penal, de la criminología, de la psicopatología forense, de la salud mental forense, es la lucidez. ¿Se acuerdan cuando dimos el ejemplo del escenario? El escenario podía estar iluminado o no iluminado, podía tener más o menos luz. Y la mejor definición de inconsciencia, chapó para Marcelo, me saco el sombrero delante de Marcelo, no provino específicamente de un psiquiatra, ni provino de un médico. Provino de un gran jurista que se llamó Frías Caballero, que cuando le preguntaron, profesor o maestro, no sé cómo le preguntaron, ¿qué es el estado de inconsciencia? Dice, es una grave perturbación de la lucidez. Con una frase muy simple, definió un concepto enorme. Yo estoy despierto. No quiere decir que esté lúcido. Y estoy despierto. Necesito estar despierto para poder estar lúcido, pero que esté despierto no es razón suficiente de mi posible lucidez. Además, la conciencia tiene que estar clara, tiene que saber el orden que las cosas llevan dentro de su escenario, si estuviésemos armando el escenario, cuál va a ser la intensidad de la vivencia. No es lo mismo que ahora, Dios no lo permita, pero que lo llamen a Fernando de la casa, Fernando, venite que han entrado ladrones. Fernando va a salir con su moto, su auto, su camioneta, volando, no sé cómo saldrá, y hasta que llegue a la casa, todo su proceso mental va a estar enfocado en lo que le pudo haber pasado a su esposa, a sus hijos, a sus bienes materiales, a lo que fuere. Después se tranquilizará, se desacelerará o seguirá acelerado. Eso no lo sé. No voy a hacer un juicio de valor sobre un amigo. Pero si lo voy a hacer, yo creo que va a seguir acelerado, pero no importa. No te ofendas, Fernando. Es la amígdala, es la amígdala. Es la amígdala, es cierto. Bueno, y por último, hay que tener conciencia clara de sí mismo. Fernando sabe que no es Marcelo, Marcelo sabe que no soy yo sé que no soy Marcelo. Es decir, tenemos algo básico que es la conciencia de nuestro yo, la conciencia de identidad, la conciencia de yo, no yo, digamos, del binomio, esto soy yo y esto es el otro, o los otros, o el mundo. Entonces, ¿qué es la lucidez? Esta es una definición muy buena, no es mía, es del profesor Pornoy, que fue profesor de psiquiatría en el Hospital Borda, en la UBA, y definió, también el mismo concepto lo sigue otro gran psiquiatra español que es Alonso Fernández. Dice, lucidez es aquel individuo con claridad, nitidez y distinción entre los elementos que constituyen su campo de conciencia. Es decir, su campo de conciencia está con un determinado nivel de luz y está ordenado, en una palabra. La lucidez se caracteriza por la conservación de la atención, de la memoria, de la comprensión, del pensamiento normal, el control de la psicomotilidad y la orientación. Es decir, que para decir que una persona está lúcida, requerimos de un montón de elementos a tener en cuenta. Básicamente,
la atención, la sensopercepción, el control de lo que es realidad y lo que no es realidad, que lo hará el juicio, tener un pensamiento flexible y ser dueños de nuestro manejo corporal, el control de nuestra psicomotibilidad, y sabiendo quiénes somos, en qué fecha estamos o en qué época estamos, y el espacio en el cual estamos. Ahora bien, una ebriedad aguda. Vamos a pensar todos un poquito para no hacerlo tan tedioso esto. Una ebriedad aguda alcohólica, una borrachera de tercer grado o una borrachera importante alcohólica. Después vemos lo de los grados. La persona va a estar habitualmente, ¿cómo está una persona con ebriedad? Somnoliento, desorientado puede estar. Bien, somnoliento, desorientado. ¿Alguna otra cosita más se les ocurre? Agresivo, inquieto. Agresivo, inquieto. Todo también tendrá que ver con el momento en el cual está atravesando la ebriedad, ¿no? Con disminución de los Al principio, reflejos. ¿Cómo? Con disminución de los reflejos. Los reflejos, ¿vos te referís al rotuliano, a esos reflejos? Con su capacidad de respuesta afectada. Ah, no. Su capacidad de respuesta no es lo mismo que los reflejos. Los reflejos son actos en los cuales no hay participación del sistema nervioso de la parte superior, sino son medulares. Entonces yo voy caminando, toco una estufa con la mano, pum, se mueve, y bueno, podría cometer un delito, incluso si tengo un arma, pero es un ejemplo de laboratorio. Pero los reflejos pueden estar vivos, es cierto, pueden estar vivos. ¿Qué más? ¿Cómo empieza una La borrachera? atención. Dani, por ahí hay una forma de visualizarlo más, digamos, pedagógico en las intoxicaciones alcohólicas, más allá de los grados de clasificación, sino cuál es la fase zoológica, no sé si la escuchaste. Eso es lo que quería ir, que me digan eso. Sobre el mono divertido, mono melancólico, chancho violento, chancho muerto. O sea, que hay fases que por ahí con la fase zoológica, de acordar cómo funciona un mono divertido, un mono melancólico, y van sabiendo la concentración alcohólica en sangre, por el comportamiento y el sistema nervioso autonómico de reflejo. O sea, cuando uno ve el sistema autonómico, qué característica tiene el intoxicado, con el comportamiento conductual y la conexión con el entorno, uno puede saber en qué fase de graduación alcohólica, con la observación, uno puede llegar a inferirla. O sea, a ojo clínico. Así que por ahí con esa clasificación de intoxicación alcohólica, acuérdense que el alcohol es inhibitorio y por la ley de Jacobson genera una depresión a nivel encefálico de arriba hacia abajo, de la parte cortical a la parte del tronco encefálico. A medida que nos acercamos al tronco encefálico, toca órganos vitales y obviamente termina en la fase de chancho muerto. Pero primero entra en coma, chancho dormido. O sea, y así van haciendo la clasificación, es una forma de verlo rápido, ¿no? Eso es importante. Acuérdense lo que les dijo Fernando, el alcohol es un tóxico, un depresor del sistema nervioso central, que lo primero que deprime o inhibe es al inhibidor. Lo primero que hace es inhibir a la corteza cerebral. Y luego va bajando por la ley de Jackson, va bajando a los núcleos más profundos. Al inhibir a los inhibidores, a las interneuronas, primero excita, por eso lo necesitan en la primera graduación, que se llama mono divertido. Insoportables. Claro, ahí es donde empiezan a bailar, a divertirse, a agarrar ánimo, y después empieza a deprimir. Nosotros decimos jurídicamente feliz a ese tipo de... Está bien, porque están felices, eso no lo pone. Bueno, pero entonces nosotros tenemos un individuo que está con este estado que ustedes también han descrito, que lo hemos caracterizado, digamos, con una regla mnemotécnica de tipo zoológico que es muy buena para recordarla. Pero esto está, lo que estamos viendo ahora, lo que pasó al momento del hecho, de un hecho que pasó hace 3 meses. La pregunta es si con suerte llegó la IPP para que se haga la evaluación psiquiátrica después de 3 meses. A mí me han llegado IPP después de 6
meses, 7 meses o un año, sobre todo para hacer este tipo de determinaciones respecto. Nos daban el nivel de alcohol en sangre y teníamos que hacer una serie de cálculos para saber cuál era el nivel al momento del hecho, que no lo pierdan tiempo en hacer eso, porque no, por ahora no es necesario. Y después teníamos que tener algún otro recurso. Y el recurso que teníamos es, eso lo instauré yo y me odiaron por siglos y me seguirán odiando, dos cosas. Una era que las muestras de sangre no puede ser una sola, sino tienen que ser 2, como mínimo, con 2 horas de diferencia. Porque la curva siempre tiene que ser decreciente del alcohol en sangre y nunca increyendo. Porque si está increyendo significa que por lo menos está absorbiendo alcohol que está en el tubo digestivo. Entonces no tiene valor. Lo que está en el tubo digestivo está fuera del organismo. Lo que traspasa la mucosa gastrointestinal e ingresa a la sangre y circula por todo el organismo, eso está dentro del organismo, ¿no? Uno era de tener 2 muestras con una diferencia de 2 horas, y la otra era que toda pericia alcoholimétrica tenía que ir acompañada de una pericia psicológico-psiquiátrica para determinar qué cosa, si el individuo presentaba o no presentaba un trastorno significativo de memoria no falseado, de tipo auténtico, verdadero. Y eso se llama, está descrito en toda la literatura, se llama amnesia lacunar. La amnesia lacunar tiene la característica de que es muy difícil de ser simulada, y además tiene una serie de otras propiedades que son tan evidentes de que el individuo no se acuerda que no les va a traer ningún problema. Ahora vamos a ver un discurso de simulador y un discurso de verdaderamente afectado. La conciencia se divide en niveles que van desde niveles deficitarios hasta niveles supernumerarios. Desde el punto de vista forense, tanto los deficitarios como los supernumerarios, uno podría pensar, los supernumerarios, ¿por qué le dicen inconsciencia? No, porque es grave perturbación de la lucidez, acuérdense. Entonces, los deficitarios son comatoso, confusional, onírico, crepuscular, oniroide e hipobúlico. Para señalarle algunos, hay más, pero los básicos son el estar en estado de coma, donde tiene las funciones vegetativas. Uno muy importante, que es la confusión mental, donde la confusión mental es como que se apaga la luz del escenario, quedó a oscuras todo el psiquismo del individuo, tiene desorientación global, tiene lo que se llama el onirismo, que son una serie de alucinaciones que se presentan estando el sujeto despierto, por eso se dicen que es un soñar despierto, y la desorientación es global. Confusión mental, el delirium. Ejemplo, el delirium tremens. Pero quieren una confusión mental también mucho más sencilla, mucho más cotidiana, mucho que lo vemos muchísimo en la calle los fines de semana. Las ebriedades alcohólicas completas forman pequeños cuadros de confusión mental y nunca van a una comisaría, jamás. Tienen que ser trasladados a una unidad de salud, a un centro de salud. Porque en la comisaría, con la mejor buena intención, lo sientan en el piso, o sea, cola en el piso, la espalda contra la pared. El individuo, por esta evolución que seguía, que dijo Fernando, de la pendiente de Jackson, que de lo más superficial va a lo más profundo, a medida que va pasando el tiempo y se va absorbiendo más alcohol y se va inhibiendo cada vez más, los músculos del cuello, los paravertebrales, se flexionan y la cabeza cae hacia adelante. Al caer la cabeza hacia adelante,
la lengua va para atrás, se retropulsa, y el individuo muere en un estado, con un cuadro asfíctico, que no lo mató nadie. No allanen comisarías ni cosa por el estilo, porque eso fue justamente por no conocer cuál es el lugar donde tiene que estar internado una persona con un estado de ebriedad y de la forma que tiene que estar ubicada espacialmente para evitar justamente este tipo de cuestiones. Esto se llama, lo pueden buscar en la bibliografía, le preguntan al señor Google si no lo encuentran, se llama asfixia posicional o posición de jackknife, como si fuese Jack, de Jack el Destripador, jackknife, cuchillo, el cuchillo de Jack. Pero pobre tipo tenía ese nombre, no tenía nada que ver con Jack el Destripador. Después tenemos el estado crepuscular, que hay una distorsión perceptual. Esto lo ven muchísimos, hay ejemplos para para materializar un estado crepuscular. Si ustedes ven caer el sol, o la salida del sol, o la puesta del sol, lo que perciben sería similar a lo que sucede en el estado crepuscular de la conciencia. Ven que el agua se tiñe de color rojizo, que el cielo se pone rojizo, que las siluetas no quedan bien marcadas. Así percibe una persona que está con un estado crepuscular. No me hagan como en la facultad el otro día, en un examen antes de la pandemia, donde le pregunto, ¿qué es el estado crepuscular? Y me dice, es el estado que uno tiene cuando está en la playa con la novia. No, dijo, eso es otro estado que lo tenés que aprovechar y disfrutarlo y pasarlo bien, pero no es el estado crepuscular. El estado crepuscular es como percibir con una grave perturbación de la conciencia como lo que estás percibiendo de que el sol cambia el color del agua, cuando sabemos que eso es una ilusión óptica. Por eso es una distorsión perceptual. Está entre la claridad y la oscuridad. El oniroide, este es un estado que me interesa en particular y me gusta que esté Marcelo. ¿Por qué? Porque en general, en tantos años que llevé de médico forense, miren que me jubilé, fueron poquísimos, contados con los dedos, los casos en que las defensas argumentaban el estado pasional. El estado pasional genera una grave alteración. Si es una verdadera pasión, no es que el que grita a lo loco, el que se hace el loco, el que se hace el matón, lo que le sucedió a un actor hace unos días por televisión que golpeó la mesa de un programa de televisión, bueno, eso es otra historia. El que tiene un verdadero estado pasional, la palabra pasión deriva del latín, de la palabra pasio, que significa esclavo. Y acuérdense una cosa, la pasión esclaviza al individuo. El individuo se hace esclavo de sus pasiones. Y la conciencia lleva a tener un trastorno de tipo cualitativo, que es el estado oniroide, donde mezcla ensoñaciones con elementos de la realidad. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes dirán, ¿mezcla ensoñaciones con elementos de la realidad? Sí. Esto está muy bien estudiado por los que hacen marketing, por ejemplo. Los días viernes y sábado a la mañana, en general, hacen ofertas sobre cuestiones, vamos a tomar un producto, sobre cuestiones de electrónica, por ejemplo. Entonces, tal casa de electrodoméstico vende el horno tal a tal precio, el teléfono celular tal a tal precio, la empresa que, digamos, que es competencia, pone un precio menor, qué sé yo. La cuestión que ustedes querían tener un teléfono X y van y compran ese teléfono X. No ven la hora de llegar a su casa para desarmar el paquete y ver el teléfono y ponerle la batería y esto, lo otro, y cargarle tal programa, tal otro programa. Que llega la hora del almuerzo, la hora del té o la hora del mate, lo que quieran tomar, y siguen con el teléfono y sus mujeres o sus parejas le dicen, bueno, che, pará con el teléfono. Y a la noche nos invita Fernando a comer un asado a la casa.
y él está con su teléfono, prepara el asado con un brazo y con el otro brazo está tiki, 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 buscando las funciones del teléfono. Ahí está en un verdadero estado pasional. Condiciona su conducta esta pasión. Lo que pasa que no lo lleva a generar ningún hecho delictivo. En todo caso, una cuestión de desatención puede pasar. Pero a veces las pasiones generan hechos delictivos. Las pasiones ciegan, las pasiones llevan al individuo a la situación más extrema. Y ese trastorno de conciencia recibe el nombre de trastorno oniroide. Unas veces también, pero no siempre las pasiones son con gritos, como la gente habitualmente cree. Los pibes, los adolescentes, tienen una expresión que es muy útil para explicar la pasión. Decimos que injerta una ensoñación en la realidad. Esto es cuando hay 3, 4 adolescentes charlando en una mesa, en un boliche, en un bar, y uno se queda como colgado. Le dicen, che, ¿te tildaste? Ah, sí, me tildé. Y vuelve y está de nuevo con ellos. Eso es porque estaba mezclando parte de la realidad física o concreta con su realidad psíquica. Después tenemos los casos en los que la conciencia está exaltada, a pesar de ser un estado de inconsciencia, que es la hiperlucidez, que se ve en los cuadros de hipomanía, es decir, en las excitaciones de tipo psicomotriz, donde hay un humor en general de tipo placentero, hay desorden en la conducta, pero el individuo sigue estando, digamos, conectado con la realidad, salvo que se desestructure mucho. Y en la hiperfrenia, que es la exacerbación de la hiperlucidez, ahí sí se pierde el orden de los elementos de la conciencia. Podríamos dar nombres con artistas, pero no queda bien, pero de algunos se van a dar cuenta. Hay algunas personas que hablan, y uno dice, ¿de qué está hablando? Empezó hablando de una cosa y terminó hablando de otra distinta, y va cambiando, eso se llama fuga de ideas. Bueno, eso es la hiperfrenia. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿O están reaburridos, se quedaron dormidos? Para nada, doctor, está muy interesante la clase. Bueno, gracias, pero te agradezco tu comentario generoso, pero ¿no le genera a los que son médicos no psiquiatras ninguna duda? Bueno, sigamos. De todas las alteraciones, hay 3 que son de importancia psicoforense y médico-legal. La obnubilación, el estrechamiento y el estado crepuscular. Ya los voy a introducir en un concepto que es un concepto español de un autor que se llamaba Sanchis Banús, que es el concepto de trastorno mental transitorio. El trastorno mental transitorio, que después lo van a ver con mucho detalle cuando vean la emoción violenta y demás, básicamente es un estado agudo que desorganiza el psiquismo y admite 2 variedades, el completo y la variedad incompleta. Cuando el estado desorganiza todo el campo de la conciencia queda caótica, la luz del campo se pierde, o se restringe el campo perceptivo a como cuando uno mira por el agujerito de una cerradura, donde ve solamente una parte de la realidad y el resto no ve nada, es como que no existe. Cuando es completo, eso forma parte de la emoción. Podría formar parte del trastorno mental transitorio completo. En cambio, si
nuestra percepción de la realidad es similar a la que tenemos cuando percibimos el crepúsculo, se llama trastorno mental transitorio incompleto. Ahora bien, la ebriedad aguda es un trastorno mental completo o incompleto, dependerá del grado de ebriedad. Pero si es completa, la ebriedad será un trastorno mental transitorio completo. La epilepsia psicomotora, como recién decía Fernando lo de las amígdalas, una descarga amigdalina o una descarga del polo temporal. Para ustedes, ¿será completo o incompleto? Completo. Completo, porque es una crisis psicomotora. No es una crisis de tipo de gran mal ni de petit mal, sino es una crisis del lóbulo temporal, del polo temporal, y son de tipo completo. Ahora bien, para no meterme yo en el tema de Fernando, que es la clase que viene. Si una persona, como ser una mamá, estaciona su auto en la puerta de un mini mercado, un mercadito común, no es un playón gigantesco, y entra a comprar X cosas que se olvidó de comprar. Rapidito, 3, 4 cositas, compra, y dejó al niño en el auto esperándola a ella, y cuando sale con esas 3, 4 cosas que compró, ve que su auto se comienza a mover, tira todo, corre al auto, se agarra del paragolpe y la arrastran 100 metros. ¿Quién con sus palabras me describe el estado afectivo que tiene esta mujer? Sin miedo. Si se equivocan, se equivocan. Es una desesperación, un estado de desesperación absoluta. Muy bien, una buena figura. Desesperación absoluta. Desesperación. No hay más esperanza. Aquello que se pierde no va a volver a ser encontrado, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre pensar? Está bien, ¿eh? Esto me pareció brutal el ejemplo, me parece fantástico tu opinión. A ver. Los varones que están muy calladitos. Y se me hace que puede reaccionar de distintas maneras. Puede intentar correr el auto en la angustia, la ansiedad, en la locura que le puede agarrar en ese momento, puede paralizarse. Pareciera que no hay un patrón, digamos, que, qué sé yo, hay que estar. Hay que estar. Esa sería una respuesta, hay que estar. Que hay un patrón, hay un patrón. Básicamente ese patrón está dado por las respuestas al peligro que nos manda la amígdala a dar. Hay 3 tipos de respuesta. El freezing, que es el quedarse congelado, que alguien dijo se quedó parado, se queda como duro. Bueno, el freezing. Otra respuesta es la huida hacia adelante, que ya la había descrito hasta Freud, y ahora ya se descubrió con las neurociencias que es este estado de ataque, o escapar. Huida, enfrentar o quedar frisado. Son las 3 formas básicas de la reactividad amigdalina. Lo que sí está claro en todos los ejemplos, en que esa mujer, al momento de agarrarse del paragolpe y ser arrastrada, tratando ella de frenar o de parar el robo de su auto, no por el auto, sino tratando de parar el robo de su auto porque iba su hijo, está mostrando un gran desborde afectivo. Y de tipo displacentero, no cabe la menor duda. Ese estado afectivo de tipo displacentero que digamos, afecta o interfiere la función judicativa, similar a la suspensión,
pero la suspensión siempre es biológica, cuando el juicio está interferido por una carga afectiva displacentera muy importante, el sujeto pierde la libertad de elegir, pierde la libertad de hacer, pierde la libertad de, digamos, de manejarse con autonomía. Eso se llama emoción inconsciencia o trastorno mental transitorio por emoción inconsciencia. La emoción inconsciencia es una ficción jurídica. Es un concepto o una figura, vamos a llamarla de esta manera, es una figura jurídica que se le ha tratado de dar la explicación técnica, médica, para justificarla. Como lo es la emoción violenta. Son las famosas fictio iuris, ficciones jurídicas. Las más importantes para la clase de hoy es la emoción inconsciencia, que es la que estamos viendo nosotros, dentro de los estados de inconsciencia, y la que van a ver con Fernando, la emoción violenta, la clase que viene. Pareciera que son similares, tienen algunos puntos en común, pero tienen algunos puntos también muy distintos. Hablando de la mía, no voy a entrar en el terreno de Fernando porque él va a dar su clase la que viene, la va a dar él, pero en la emoción inconsciencia lo que hay es una desconexión del juicio de realidad en el sujeto respecto de la valoración yo no yo, real o imaginario. Es decir, el juicio deja de hacer síntesis mentales, no puede hacer más elaboraciones complejas, no puede decir esto es bueno o esto es malo, no puede hacer nada más allá de aquello que la fuerza, vamos a llamarla instintiva, aunque no sería instintivo el término exacto, pero que la fuerza impulsiva lo lleva a hacer. Y esto es un trastorno mental transitorio completo. Y un trastorno mental transitorio completo da amnesia respecto del momento del hecho. Es decir, que si ustedes lo ven un par de días después, no se va a acordar de nada de lo que pasó en el hecho en sí mismo. Se va a acordar lo que pasó antes y va a empezar a recordar cosas después que salió del estado de confusión, de obnubilación. Pero lo que sucedió mientras que estaba en el estado de obnubilación no lo va a recordar. Y hay 4 o 5 características que son importantes, porque si no, yo sé lo que me van a decir. Sí, pero el tipo dice no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, y ustedes ponen que es una emoción inconsciencia. No. Si el tipo dice no me acuerdo, 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 será una persona que diga no me acuerdo. Punto. Para poder decir que la amnesia tiene características de una amnesia lacunar, no volitivamente buscada, es decir, dicho entre comillas, simulada, pero siempre conviene poner los potenciales o conviene poner frases, digamos, que permitan abrirnos a una explicación más detallada y que no nos ¿cómo se llama? No nos aprieten contra la pared con un cuchillo o una espada por delante. Impresiona como una amnesia global, lacunar, completa, no volitivamente buscada, es decir, no que es que no quiere recordar, sino que verdaderamente no recuerda. ¿Por qué? Porque no recuerda los bordes de la amnesia primero. Si yo les digo, a ver, vamos a hacer un relato, un role-playing para ir terminando las clases, digamos. Falta un ratito todavía. Vamos a hacer un role-playing. Marcelo es fiscal o es juez, pongámosle que es juez. Fernando es el perito y yo cometí un delito porque vi que me quisieron robar a mi hijo, mi niño, y maté a la persona que se lo quería llevar. Y yo digo,
No, vamos a hacer uno más simple, más burdo, vamos a hacer. Estaba en un bar y se armó una trifulca, y en la trifulca yo terminé matando a un tipo y terminé todo golpeado al mismo tiempo. Más simple. Entonces, si yo hago este relato, yo estaba en el bar del Cholo y entró fulano de tal, que insultó a la hermana del Cholo, y el Cholo le partió la cabeza. Yo no me acuerdo más nada, se armó un lío bárbaro, no me acuerdo más nada y me desperté en la comisaría. Ese es un relato, vamos a llamar relato 1. Vamos al relato 2. Yo estaba en el bar del Cholo, entró un tipo, le dijo, che, vos, pedazo de tal cosa, ¿por qué no me traes lo que te pedí? Y el otro le dice, más pedazos será tu madre, y así sucesivamente, y se empiezan a pelear, y a mí yo me meto ahí porque soy amigo del Cholo, y el tipo me da una trompada, me da un roscazo, yo agarré, rompí un cenicero, no me acuerdo qué pasó, ahí empezaron a tirarse gente encima de nosotros, para separarnos, había gritos, qué sé yo, y en un momento dado yo es como que me empecé como a sentir que no sabía bien dónde estaba. Y después de un par de horas me di cuenta que me habían sacado del lugar, que ya no estaba en el lugar, y que estaba en una comisaría. ¿Cuál de los dos le parece que suena más a mentira? El primero. El primero, ¿cómo tiene los bordes esa amnesia? Bien definidos. Ajá. De la normalidad pasó a no recordar y después vuelve a recordar cuando se despierta de ese sueño que tuvo, que en general lo refieren como un sueño. Está como si fuesen los bordes de un bizcochuelo, cuando uno corta un bizcochuelo que son lisos. En cambio, en el segundo pareciera ser que los bordes no son tan limpios, no son tan netos. Parecen más los bordes de una porción de pizza, por decirlo de alguna manera, donde se cae el queso, se cae un pedazo de tomate, se cae una aceituna. Ese es un primer elemento. Cuanto más limpio sea el borde, más limpio significa que el individuo recuerda, luego comienza a recordar mal algunas cuestiones, después ya cada vez el recuerdo baja de calidad, llega un momento dado que no recuerda nada, está un tiempo que se queda en blanco o dormido, como habitualmente dicen, y luego comienza a recordar mal, pero no lo que pasó comienza a recordar mal, sino las situaciones nuevas que está viviendo. Se da cuenta de que está en un hospital, que lo llevaron a una cama, que lo ataron de los brazos y de los pies para que no se caiga de la cama, o porque estaba agitado, o por lo que fuere. Bueno, eso, cuanto más nítido es el borde, más claro es el borde en este sentido, de que hay recuerdo, pobre recuerdo, falta de recuerdo, pobre recuerdo y nuevo recuerdo, eso nos indica que es verosímil. Solamente nos indica que es verosímil. El otro que dice, yo estaba en un lugar, no me acuerdo de nada, y aparecía en la comisaría, ese nos está queriendo meter el cuento. Otro elemento es que el individuo no se acuerda de nada de lo que pasó durante el periodo, ni de lo que lo beneficia, ni de lo Perdón, que... una Sí. pregunta. Que no entendí bien. Cuanto más borde es cuanto más neto es el borde, ¿es más verosímil? ¿Es lo que dijo? Claro, cuanto más sigue esta cadena de venir recordando normalmente, comenzar a recordar mal, hipomnesia se llama, pasar a la amnesia, no recordar nada de la amnesia, despertarse y empezar a fijar nuevamente, pero en forma mala, digamos, deficitaria, y luego volver a fijar cosas nuevas. Pero lo que se olvidó, se lo olvidó y no lo va a recordar nunca más. Ah, ok, pero no es brusco el pasaje entre lo que recuerda y lo que no recuerda.
Claro, si vos tenés, cuando tengas experiencia en la policía o en tribunales, no me acuerdo de nada, te dicen, no me acuerdo de nada. Yo estaba en el bar y no me acuerdo de nada, me desperté en la comisaría. ¿Cómo no se despertó en la comisaría? Estaba en el bar y se despertó en la comisaría. ¿Qué le dieron? ¿Un palazo en la cabeza? ¿Que perdió la conciencia? No. Claro, entendí. ¿Entendés? Gracias, perdón. No, por favor. Además, no se acuerda ni lo que lo beneficia ni lo que lo perjudica. Tenemos aquellos individuos que se acuerdan de todo lo que los beneficia y nada de lo que lo perjudica. Acá no. Después, no tiene actitud defensista. El individuo cuando se entera de lo que pasó, porque se va a enterar, porque de hecho si le toman declaración le van a leer el hecho, de lo que se sabe del hecho, se va a ir, necesariamente se va a enterar. El individuo nunca lo niega. ¿Por qué? Porque él no lo tiene registrado en su realidad psíquica, pero tampoco tiene la convicción necesaria de que no pudo hacer así. Y habitualmente hay una frase que utilizan cuando uno los interroga y dicen, ¿cómo a mí me pudo haber pasado esto? ¿O cómo pude haber hecho esto? Pero no dice, yo no hice esto. ¿Qué me habrá pasado por la cabeza para que esto termine de esta manera? Eso es la falta de actitud defensista. Y además, el individuo se torna muy sugestionable. Y frente a lo que le dicen que pudo haber pasado, lo toma como si fuese Moisés bajando con las tablas del monte Sinaí, las tablas de los 10 mandamientos, pasó esto, 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 esto y esto. Yo creo que fue a esta comisión que les conté el caso que tuvimos en un juzgado, que tuvimos en tribunales, de un barrio muy vulnerable, muy atravesado por la pobreza, muy atravesado por la violencia y demás, donde la mujer mata al marido con un cuchillo tramontina. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te lo conté? Y la moraleja que surgió del tema. Bueno, se los cuento ahora porque tenemos tiempo y después, si no hay preguntas, ya hacemos las conclusiones finales. Un barrio muy vulnerable de lo que antes se llamaban villas, que constaba de una especie de cocina con un comedor, con una mesa muy rudimentario todo, la camita de los dos chiquitos, el marido un consumidor consuetudinario de alcohol, violento, pendenciero, eran los que le pegaban mal la borrachera, digamos, y la mujer, absolutamente una mujer golpeada, víctima de violencia enormemente. Un día, como tantos días, llega a su casa este hombre, a eso de las 6, 7 de la tarde, y le dice si había preparado la comida, y la mujer le dice que estaba preparando la comida, y le dice, le da una trompada, le tira un cachetazo, le da unos golpes. La mujer no hizo nada, porque a esa situación la mujer estaba acostumbrada, aunque nos cueste creerlo. Las mujeres o los hombres que son víctimas de violencia, pero en general son las mujeres, naturalizan una situación que no es naturalizable, que es la violencia. En ese momento le dice, estaban los nenes sentados en la mesa, con sus sillitas ahí para comer, y le dice, y no vuelvas a hacer lo mismo. O sea, no le gustaba la comida, no había terminado de preparar la comida. Y no vuelvas a hacer lo mismo, porque la próxima te mato a estos guachos. Automáticamente la mujer, todo esto es lo que se reconstruyó durante el proceso y llegó al juicio y demás. En ese mismo momento la mujer que estaba con un cuchillo en la mano lo toma certeramente, digamos, y se lo clava en el precordio al marido. El marido cae con el cuchillo sobre la mesa,
los chicos comienzan, eran muy chiquititos, uno de 4 años y otro de 5, 3 y 5 eran. Uno de 3, una de 3 y uno de 5. El griterío, la mujer que se queda como frisada, como que no atinaba a hacer nada, ni agarrar a los chicos, ni no agarrar a los chicos, quedó como ahí como tonta, como siderada, como se decía antes en psiquiatría. Los vecinos que escucharon tal escándalo que para que los vecinos en un barrio muy vulnerable, frente a un escándalo, les llamen la atención y recurran a la policía, tienen que darse cuenta ustedes la magnitud de la violencia que se desató en ese momento. Bueno, la llevan a la comisaría, le informan al juzgado, el juzgado de instrucción decide que se le haga digamos, el artículo de capacidad para estar en juicio y un 34, y un examen, no un 34, pide un examen psicofísico. Eso era un día sábado, la guardia de tribunales está todos los días de guardia, estaba yo de turno, me toca a mí. Y la mujer relataba esto, hay todo un acto, la jueza le preguntó, ¿usted quiere dictar su declaración? ¿Quiere que le pregunten? La mujer no entendía nada, le dijo como usted quiera. Entonces la jueza, que era muy versada, muy preparada, una mujer con mucha preparación en este tipo de conocimientos y demás, docente además, le dice, bueno, yo le voy a preguntar y usted, si quiere me contesta, si quiere no me contesta. Le explica, digamos, la técnica de la declaración de modo accesible, porque era una mujer que era prácticamente analfabeta, además. Entonces, la mujer cuenta el relato que yo les contaba, que estaba preparando la comida, que el marido le pegó, que le dijo que le iba a matar a los guachos, que esto, que el otro, que ahí ella le clava el cuchillo. La jueza empieza a dar unas vueltas a las preguntas, digamos, a enfocar el tema desde la periferia hacia lo nuclear, que había sido la muerte. Entonces, le dice, ¿le puedo hacer algunas preguntas, señora? Sí, le dice la mujer. Entonces, la tele estaba prendida, apagada, ¿cómo era ese día? Como sacándola del eje del tema principal, que había sido la puñalada y la muerte. Y eran todas cosas que ni agravaban ni nada, sino que no tenían vinculación con el hecho, pero que la mujer, que había sucedido, que estas cosas habían sucedido coetáneamente con el hecho, la mujer no las recordaba. Y sí se acordaba lo del cuchillo. En principio se acordaba. Después vamos a ver cómo termina todo esto. Por supuesto, después de varias preguntas, la jueza hace una pregunta y dice, ¿nos podría o me podría contar cómo es que se acuerda con esto que pasó y no se acuerda de estos hechos que también se dieron ahí mismo? Entonces la mujer dice, porque así fue. Y le preguntan, ¿cómo es esto de cómo así fue? Dice, porque a mí me lo dijeron en la comisaría y en la comisaría no miente. Es decir, que la mujer en realidad tenía una amnesia lacunar de lo que había pasado, una amnesia lacunar. Le habían contado que ella había matado al marido y lo aceptaba de cabo a rabo que lo había matado ella. No se defendió ni un minuto, no fue capaz de esgrimir el argumento sí porque venía y siempre me peleaba y yo me cansé y no pude más. No. La mujer decía, yo tomé el cuchillo y se lo clavé. La peritaron de arriba abajo varios equipos, se llegó a la conclusión que había un retraso mental, que además había habido un estado de tipo de labilidad afectiva enorme, que había llegado a interferir la función de juicio y que había generado un estado de emoción e inconsciencia. Ese fue un estado de emoción e inconsciencia que se probó
y que a la mujer la terminaron declarando inimputable. Fue declarada inimputable. Entonces, estas cosas existen. Por eso que no todo es que van a hacer las cosas al día a día. A veces van a tener que, esto era el día a día, pero a veces este mismo caso les va a pasar que le tocó otro juez u otro fiscal, o quien fuera, si se delegó la instrucción, y no la va a tomar declaración al día siguiente del hecho, se lo va a tomar el tiempo máximo que le permita el código, digamos. Y puede pasar desapercibido un caso como este. Pero sépanlo, y es importante tener en cuenta, porque por algo el legislador los puso, los estados de inconsciencia. Los estados de inconsciencia justamente lo que llevan es a la pérdida de la libertad psíquica, como llevan otras alteraciones. Por eso están todas dentro del mismo grupo, de insuficiencia de las facultades, alteración morbosa, estados de inconsciencia. Y hay una que es estrictamente jurídica, que después, por caso, se la preguntará a Marcelo, que es error o ignorancia de hecho no imputable. El error de tipo, el error de prohibición, bueno, la ignorancia. Son todas cuestiones que se adunan o se unen para, a la hora de formar el elemento de convicción que utiliza el magistrado. Que podríamos, Bueno, doctor, sí. que con la venia de Fernando, yo creo que podríamos hacer una clase entera de lo que es todo el tema de la culpabilidad y, bueno, de cómo funciona el error de previsión. Excusa absolutoria, hay un montón para hablar de ese tema. Sí, sería una buena idea. Sí, sí, como una jornadita. Claro. Como una jornadita, tipo una jornadita de cierre, cuando termina el curso, o más, cuando quieran. Eso que hay que decirle a Fernando, que él es el que organiza todo ese tipo de cosas. El resto, ¿quiere dar alguna opinión? ¿Quiere preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. Esta clase, o algunas de las que usted dio, ¿la van a mandar para poder, porque es tanta la información que va a quedar, más que nada los ejemplos de la acción, del trabajo de todos los días, por lo demás se leen los libros, pero ¿van a mandar algún tipo de clases, algún tipo de información para poder seguir todo esto? Mirá, yo sé que se graban. Ahora, doctor, después, estamos grabando la clase, las clases que yo aparezco también las subo a mi canal, pero el licenciado Longobardi las está subiendo también o se las está mandando por el En grupo. la página del Moodle del colegio. bueno. Está Todas las clases. La clase pasada ya está en el campus y también está en el canal del doctor Gressner, obviamente. Bueno, porque no había ninguna información, por lo menos yo no la tenía para poder rescatar algo. Entonces hay que entrar en la página del colegio y fijarse cómo es el tema. A ver, ¿me pueden explicar, por favor? Si quiere, doctor, después Comuníquese en no privado, sacar doctor, con el licenciado Longobardi. este valioso Lo hemos tiempo. explicado varias veces. Comuníquese con el licenciado Longobardi, que ahí le va a explicar bien cómo va a ser. Sí. Ok, porque ya lo hice y no tuve respuesta. Bueno, ahora lo voy a volver a hacer. Gracias. Bueno, insista que ahora el licenciado le va a contestar, no se preocupe. Hay que insistir, te van a contestar, no te preocupes. Sí, sí. Además, para nosotros, si ya la ponemos la clase para que Ignacio la grabe, ya está. Ya, obvio que él lo puede compartir. Sí, ok, gracias. Así que bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hubo un caso en Capital Federal de un taxista la semana pasada que cursó en principio un AIT o un ACB. En ese caso el nivel de conciencia está alterado. Sí. ¿Qué responsabilidad va a tener al hecho o qué implicancia podría llegar a tener? Primero, no sé en qué etapa estará del proceso. Si fue la semana pasada, recién empezó. Estará en pleno estudio de la situación. El tipo no se fugó, nada. No, tengo entendido que no, por lo que dicen los medios, no. Se ve y quedó ahí seco en el auto y atropelló a alguien. ¿Cómo fue el tema? Atropelló, pero no quedó seco en el auto. Supuestamente lo llevó el SAME,
pero el nivel de conciencia ahí en ese caso está alterado, similar al ejemplo que usted da en la clase del día de hoy. Sí, puede ser un estado de alteración de la conciencia similar al de una crisis epiléptica también, o al de un Eso estado mismo. Por eso digo, perdón, Doc, que también es importante el tema de esto de analizar también el intercrimen. Primero que obviamente que una cosa es lo del medio de comunicación y otra cosa es lo que está en el expediente de la causa, eso siempre es así. Lo que pasa es que también tenemos que analizar el nexo causal que tenemos dentro también de la situación particular, ¿no? Por eso que, insisto, Fernando, que capaz que daría para una clase entera de cómo de interpretar lo que es en materia penal, el intercriminis, porque obviamente que entre el hecho generado, la conducta, y la situación en la que podía estar alterada la conciencia, tiene que haber un nexo causal. Que haya tenido una ACV por el susto que le dio a atropellar a alguien no significa que, no sé si es el caso, pero habría que analizar específicamente, ¿no? Y si la conducta que se llevó a cabo por el hecho del ACV, bueno, obviamente que estamos ante una situación particular para poder analizar. O sea, depende de lo que analicemos, ¿no? Obviamente que ante una situación de esas características no se está llevando adelante la conducta. Entonces, ¿dónde ubicamos dentro de lo que es la teoría del delito esta causal que lo va a justificar de alguna manera, ¿no? Y no, si no hubo acción, si no hubo acción, digamos, estaría dentro de un trastorno de conciencia, por ejemplo. El tema fue un cuadro sincopal. Cuando se acercaron los vecinos, le preguntaron, el taxista preguntó qué me pasó, cuénteme qué me pasó. En esto hoy estaban por decidir en el Poder Judicial de la ciudad cómo le iban a causar. Porque hace 2 o 3 años hubo un cuadro similar con un cuadro hipoglucémico de un taximetrero que mata a una niña de 23 años en la misma zona. Y ahí lo hicieron culpable al hombre porque dice que él ya sabía que tenía la diabetes, que no cumplía el tratamiento y que tenía 73 años y que ya le habían aconsejado de que dejara la licencia para conducir el vehículo. O sea que tomaron en cuenta todo lo demás, digamos. Y sí, hay que tomar caso por caso, no se puede hacer generalizaciones. Claro. Siempre que uno estudia la conducta humana, sea desde el derecho, sea desde la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, de donde fuere, nunca es generalizable, hay caso por caso. Hay algunos elementos que sí son, digamos, que pueden estar presentes en varias situaciones, pero que estén presentes no necesariamente implican la misma consecuencia. ¿Ok? Entonces, habrá que ver eso. Exacto, porque también hubo un caso en Bariloche el sábado y domingo, que un hombre se adelantó en la cola del supermercado, se pusieron a discutir, fueron a la calle, y el segundo hombre, que tenía 45 años, le pegó dos puñaladas al primero, que tenía 22 años, y lo degolló con la primera puñalada, y el segundo fue la que le perforó un pulmón, qué sé yo. Bueno, el hombre se fue a la casa y después a las horas se entregó. Ahí también estaban hablando de un tema emocional, el tema de la discusión y de la disputa y de toda esta historia, ¿no? Pero eso también es un caso que se toma en forma independiente, porque ¿qué es lo que pasó? Si el hombre se pudo ir y volver, ¿qué es lo que pasó, no? Claro. Ahora vamos a plantear un caso para la próxima clase, ¿no? Fernando, para... Después hay una cosa que es importante, que bueno, después por ahí la próxima clase, cuando desarrollemos también lo que es la emoción violenta, podemos llegar a divisar un poquito más esos aspectos. ¿Por qué? Porque obviamente la función de la emoción es la descarga, y siempre va asociado a la parte biológica, no hay forma de asociarla, romper ese constructo entre la idea, el quantum afectivo y lo biológico. ¿Tá? Es más, emoción viene de motio, que significa motivación o movimiento. El tema es que una vez que está la descarga, hay un tiempo de descarga, que en la mayoría de los libros está determinado cuál es ese tiempo, entre comillas, de descarga, si bien va variando por los rangos de personalidad. No es lo mismo un trastorno esquizoide de personalidad que una persona por ahí más combativa o psicopática. No son todos iguales. Por lo tanto, la evaluación de los mecanismos de defensa, el estado de la personalidad, el estilo de vida, todo lo que es el análisis de lo que es las inteligencias biológicas y las facultades mentales de esa persona, tienen que ser evaluadas.
porque no todos reaccionan igual. Si bien para poder hacer una descarga en una emoción hay ciertas características que debe tener esa persona, que lo vamos a ver por ahí detallar, que se llama personalidades hiperemotivas de Dupré, que lo vamos a ver cuando veamos emociones violentas, no cualquier persona es una emoción violenta. Tiene que ser ciertas características que tiene que tener la persona, cuando no es netamente biológico, que se relacione con ese tipo de descarga. Que después lo vamos a ver en la próxima clase. Pero para que sepan, después, en la asociación, siempre en el material jurídico y el material de prueba que se hace entre lo médico y lo jurídico, tiene que haber lo que se llama concausa. El evento conductual con el resultado del evento que se está imputando, tiene que haber un nexo. Y ese nexo tiene que estar bien como material de prueba, independientemente de los factores previos que se tienen. Entonces, el arte jurídico está en asociar el evento, la conducta y la concausa, ¿tá? En forma específica. Doctor, al principio dijo que tiene que estar ligado a la voluntad, pues se entrecortó en la emisión de la palabra. ¿Tiene que estar mediada la voluntad también de la persona? Hay momentos donde la voluntad, cuando hay una planificación sobre una conducta, es una cosa, va por un lado. Cuando hay una reacción instintiva, emocional, directa, de reactividad, es otra. Que eso es lo que hay que llevar a la dilucidación, o sea, o llevar al análisis. Eso es lo difícil de ver. Sí, había una premeditación, había una intención, y pasó no tanto por una descarga, sino por un planeamiento de ejecución, o de una conducta que se vino repitiendo a lo largo de la historia de la persona, que eso es donde está el análisis que hay que ver, el análisis vertical del momento del hecho, más el análisis longitudinal de los rasgos de personalidad y la conducta y los antecedentes que tiene esa persona. Eso es fundamental. Si se pierde ese análisis, se pierde el evento global de lo que está ocurriendo, más la asociación de la concausa. ¿Se entiende? Eso igual después lo vamos a hablar un poquito mejor. En este caso específico de la emoción violenta, todos tienen una tendencia a pasarlo por la emoción violenta cuando ocurren determinadas características o consecuencias, pero tiene que tener ciertos patrones de análisis para que se determine eso. Igual lo determina siempre el juez, eso, no lo determina el perito. ¿Tá? Sí, seguro. Eso lo determina siempre el juez. Pero bueno, uno tiene que ver ahí si esto estuvo con una personalidad que tiene tendencia a la descarga de esta manera. Que hay ciertos factores psicológicos y psicopatológicos que pueden predisponer a que eso ocurra. Entonces, una emoción violenta, si bien está estipulado, está escrito en todos los libros, que lo puede hacer cualquiera, hay personas que tienen más tendencia a relacionarlas, que después lo vamos a desarrollar un poquito mejor. ¿Tá? Les dejé en el documento un cuadrito con la validez que tiene de cuadrito, nada más. No es la Torá, ni es la Biblia, ni es el libro de Buda. La emoción simple, que cualquiera de nosotros nos emocionamos, es un desequilibrio fisiológico. Si nos lleva a ese equilibrio, nos lleva a desajustarnos de la realidad, ya entramos dentro de la emoción violenta, o entraríamos, depende de las características que van a ver conformando el mes que viene. Y si ese desajuste nos lleva directamente a una desconexión, que es una pérdida absoluta de la lucidez, ahí hablamos de la emoción inconsciencia. Por eso es toda una graduación y no se pueden hacer principios generales. Es para cada persona una cosa. Sí, se puede saber, digamos, teorizar sobre el tema, pero cada caso es distinto de otro. Lo que para uno puede ser una emoción violenta, ante esa misma situación, para otro puede no serlo, porque el individuo tiene que tener determinadas características. Así que bueno. Muy bien, doctor. Atenúa la pena, pero no le exime la pena. No sé, bueno, eso es muy importante, no lo dije porque te lo dejaba para vos. La emoción inconsciencia es un eximente de pena, la inconsciencia. Exacto. La emoción violenta es un atenuante, es el artículo 81. Exacto. Así es. Bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Gracias Marcelo. Gracias.